Llevo ya más de un mes con el iPhone 14 Pro, que de hecho, mira que le acabo de sacar la funda para el vídeo y es que es realmente precioso, o sea, es espectacular por fuera. Dicho esto, hoy os voy a contar mi experiencia, si he cambiado un poco de opinión, las expectativas que tenía, si se han cumplido, si no se han cumplido. Pensar que yo venía de un iPhone 12, con lo cual tendría que haber notado mucho la diferencia. Y la pregunta es, ¿la he notado? Pues bien, si queréis saberlo, ya sabéis, soy Maya Lenyeo y empezamos vídeo. Para empezar, la estética, como os he comentado ahora, es absolutamente preciosa. Tenemos un iPhone que está hecho, es una obra de diseño, es como un coche de gama alta, como un Tesla Twitter. Es realmente espectacular. En este sentido no hay queja. Quizás la queja más grande, y nunca mejor dicho, podrían ser las cámaras que, como veis, pues sobresalen lo suyo, ¿no? Y tienes que ir en cuidado, pero bueno, si utilizas una buena funda que te cubra bien las cámaras, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, utilizo esta funda y como veis, las cámaras ya no sobresalen, acaso que no le des un golpe directamente aquí con una piedra o tengas esa mala suerte. Otra de las novedades que venían con el iPhone 14 Pro, en este caso, es el tema de tener la pantalla siempre encendida. He visto bastantes análisis sobre ello y realmente no gasta mucho más que quizás un 1 o un 2% teniendo la pantalla encendida. Yo realmente sigo pensando igual que el primer día, la pantalla encendida a mí no me acaba de gustar, el simple hecho de que tengo la sensación que siempre tengo como una notificación ahí esperándome, ¿no? Y aunque realmente está muy bien hecho porque baja totalmente la luz y todo, y está bien para quizás personas que estén todo el día, quizás pues no sé, en una oficina y tal, y tengan que estar constantemente mirando el móvil a ver si necesitan algo. A mí lo que me hace tener la pantalla así siempre activa es que directamente me da la sensación de que tengo que estar como aún me hace estar más pendiente del móvil, ¿no? Con lo cual yo sigo igual con mi pantalla apagada cuando bloqueo el iPhone, como siempre, y en eso no hay ningún problema. Con lo cual, para mí no es algo que utilice mucho. Lo que sí utilizo, pero bueno, esto ya vendría a ser con el iOS 16, es el tema de tener varias pantallas. No es que utilice 20.000 pantallas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando me voy a dormir, pues tengo esta de aquí, a ver, que la encuentre, esta de mi gata plácidamente durmiendo para que a mí me dé ganas de dormir. Y de tema de widgets, que eso es lo importante, es que por ejemplo aquí, desde aquí controlo las luces de la habitación, aunque normalmente utilizo el Siri, veo si tengo el despertador puesto y veo la temperatura que hace, que por la noche sobre todo es cuando dices, uff, qué frío. Dicho esto, esta es una de las novedades que trae, pero al final es algo que todos tenéis con el iOS 16. Lo que sí tiene algo muy importante que creo este iPhone al final es el tema de la detección de accidentes, y es algo que realmente creo que vale la pena, por eso vale la pena quizá pagar un poquito más, porque al final te puede salvar la vida, y la verdad que nunca se sabe y estos aparatos para eso están también, ¿no? Otra de las cosas súper habladas es la gran isla dinámica. Aquí vais a ver, por ejemplo, en la parte de arriba, la isla dinámica, ¿veis? Ahora está intentando detectar mi cara, no la detecta. ¿Realmente uso la isla dinámica? Pues bien, mi respuesta es sí, la uso, la verdad. La uso bastante, sobre todo, por ejemplo, cuando voy escuchando música, ya que desde un simple clic desde la pantalla, quizá imaginaros, estoy teniendo una conversación por WhatsApp, estoy escuchando música, estoy escuchando un podcast, lo que sea, y simplemente quiero cambiar de canción, simplemente aprieto un segundito y desde allí ya
cambio de canción o subo y bajo el volumen súper rápidamente. Y la verdad que como eso, otras cosas sí la uso. Que no deja de ser algo que tampoco es para tirar cohetes. Sí que en su día, cuando Apple lo presentó, nos quedamos todos con el wow. Pero al final la isla dinámica, yo creo personalmente que cada vez se va a reducir más hasta que haya un punto en el que Apple pueda tener una pantalla totalmente sin ningún trozo aquí negro. Pero sí que es verdad que las funciones que tiene la isla dinámica, pues la verdad que le das uso y van muy bien, las cosas como son. Otra de las cosas que he notado bastante es el tema de la rapidez de pantalla. Pensar que ahora la rapidez de pantalla la tengo a 120 Hz y es algo que noté al momento. Eso es algo que no he cambiado para nada, mi opinión. Es súper fluido, aparte con este nuevo chip, el A16, es súper fluido igual. He estado haciendo cosas como vídeos, como reels, cosas así, realmente va súper bien. Y aparte de ello, algo que sí que he notado también mucho es cuando estoy a la luz del día, cuando me está dando la luz directamente, no noto que le hace falta luz al móvil. Pensar que este móvil ya llega a los 2000 nits de luminosidad, con lo cual realmente es un teléfono que a plena luz del día se agradece muchísimo, muchísimo. Luego, las grandes novedades, sobre todo con este móvil, vinieron aparte de la isla dinámica, la detención de accidentes y alguna cosa más así, sobre todo vinieron en este sector, el sector de las cámaras. Pensar que ahora tenemos 48 megapíxeles que sinceramente se utilizan, bueno, si por ejemplo estoy haciendo una puesta de sol preciosa y pienso, quizás algún día me da para imprimirla o no sé, entonces yo ya lo tengo configurado que simplemente le doy al botoncito de arriba y me la hace en RAW. Pensar que el RAW ocupa muchísimo y no todas las fotos las hago en RAW. Igual que en el tema vídeo, no todos los vídeos los hago en ProRes, aunque es espectacular, la verdad, el ProRes es fuera de lo común. Pero sí, lo que he utilizado más de una vez en el vídeo es el tema de la estabilización. Pensar que ahora os pondré un par de vídeos que, por ejemplo, cuando hice el vídeo cinematográfico, bueno, mi intento de vídeo cinematográfico con el iPhone 14, sí que es verdad que utilicé tanto el modo cine como la estabilización. Y en la estabilización os pondré ahora mismo un vídeo y veréis que se nota perfectamente la estabilización. Pensar que me iba grabando yo a mí misma, iba con un palo selfie corriendo como una loca y así grabándome corriendo. Os digo para que veáis realmente que sí que había mucho movimiento, porque al final me iba grabando a mí misma mientras corría, o sea, más movimiento que ese ya. Y es algo que sí se nota. Lo bueno, como yo digo, es tenerlo configurado y que para cualquier momento le des al botoncito de arriba, esto lo puedes configurar desde los ajustes, te salga y le das al botoncito de arriba un momento y en cuanto lo necesitas ya lo tienes allí a mano. Y la verdad que en eso vale la pena. Pero si tampoco haces vídeos o los vídeos que haces son vídeos normales, son vídeos caseros, como yo digo, lo típico, estás con la familia, estás que no vas a hacer nada profesional. Sí que es cierto que para los creadores de contenido estas funciones vienen muy bien, porque al final es algo que tenemos, son las funciones que tenemos de grandes cámaras, las tenemos aquí en un móvil y el móvil siempre lo llevamos encima, con lo cual para todos los creadores de contenido, TikTok, YouTube, Instagram, todo ello, o que por ejemplo tengas tu propia página web y tengas que hacer fotografías. Por ejemplo, el otro día alguien me consultó sobre qué mejor móvil para hacer fotos a unas telas. Pues qué mejor a una tela de ropa. Pues sinceramente el 14 Pro Max, ya dependiendo de la pantalla que tú necesites. ¿Por qué? Porque con el modo macro, que por cierto también tenéis un vídeo donde aprovecho ese modo macro y saco fotos hasta de una hormiga así de pequeñita. Bueno, es que una hormiga es pequeña. Bueno, no, creo que depende de qué país, no es tan pequeña. Es como los murciélagos africanos, ¿no? Que son como dinosaurios casi. Pues, bueno, total, que al final realmente el modo macro es una pasada.
y es más, te acabas tapando tú más la luz antes con el móvil que lo que llegas a poderte acercar. Y para estas cosas, creo, para gente que tiene su tienda, para gente que vende productos online o vende productos, necesita una buena cámara y a la vez que sea el móvil con lo que puedas controlar todo, realmente sí, es una muy buena compra, ya que recordemos que los precios, por lo menos aquí en España, han subido casi 200 o unos 200 euros tranquilamente desde el iPhone 13 Pro al iPhone 14 Pro. Igual que os digo esto, también os digo que el iPhone 13 Pro para mí sigue siendo un móvil excelente y la verdad que vale mucho la pena. Quizás dependen para qué lo vayas a utilizar antes que un 14 Pro. Yo, como ya os he comentado alguna vez, también sobre todo esto lo hemos hablado bastante cuando hago los directos los fines de semana. Sí que es cierto que yo al final me compré este iPhone porque estoy en YouTube, porque al final os quiero traer el mejor contenido y porque quiero intentar probarlo mejor para poderoslo explicar a mi forma, desde mi punto de vista personal y poderos traspasar esa información. Deciros también que yo he notado mucho la pantalla y yo agradezco mucho la pantalla, ya que el teléfono, como os digo, lo utilizo mucho, que si no estoy haciendo un reel, estoy grabándome allí, que si no lo utilizo como de segunda cámara, que si no también hago fotografías para otras cosas que tengo, o sea, en fin, al final es una compra realmente para mí es muy justificada, pero para depende qué persona yo creo que quizás no necesita tanto, sobre todo valorando el tema de esto, del precio, por el tema de que ha subido mucho. Después de más de un mes estoy muy contenta, sobre todo el tema de la batería. La batería al final es una hora más de vídeo, quiere decir que si tú estás viendo el vídeo sin parar, sería una hora más que un 13 Pro. Una hora más que pasa de 22 a 23 horas, pero que en mi caso lo he notado muchísimo. Os recuerdo, yo venía de un 12 mini. Al final es un 12, pero sí que la batería era más pequeña. Y en cuanto a la batería de este móvil, me ha sorprendido mucho porque yo me esperaba, tal y tanto como lo uso, un día entero y ya está. Y no, me dura un día, día y medio. Aparte, algo que me encanta es que me puedo ir a dormir y no tener que tenerlo enchufado toda la noche, que es algo que no me gusta y es algo que tampoco es bueno para la batería, como ya os conté en un vídeo donde os hablo de cómo tratar mejor la batería. Así que dicho esto, si os estáis pensando en comprar un móvil, ahora viene el Black Friday, vienen Navidades, realmente valorar realmente si lo necesitáis, o si también os puedo decir, hay gente que dice, bueno, es un capricho, me lo compro, me quiero comprar lo último y ya está. Yo me he encontrado gente que me ha dicho, bueno, yo es que cada año me gusta renovarlo. Bueno, pues cada uno con su dinero, por supuesto, hace lo que quieren. Pero si que estáis como mucho dudando según qué cosas, también podéis dejarme el comentario por aquí abajo y no hay problema en contestar, aunque he de decir que si os hacéis miembro de este canal es más fácil que os conteste, ya que al final lo que os cuesta es un café al mes y os podéis dar de baja cuando queráis, ya que al lado de vuestros comentarios o en los directos veré más rápidos los comentarios, ya que os saldrá una insignia de una plumita. Depende el tiempo que llevéis, cambiará el color de esa pluma. Aparte de eso tenéis otras ventajas y por supuesto el hecho de que con un café al mes a mí me apoyáis muchísimo a tirar este canal hacia adelante y poderos traer productos como este y poderos explicaros bien realmente desde mi forma más sincera, porque desde luego Apple nunca me va a invitar a Cupertino, porque siempre digo que no os compréis lo mejor, que os compréis lo que menos. Dicho esto, por supuesto también os podéis suscribir al canal, darle un súper like si este vídeo os es de ayuda y como siempre, ya lo sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.